hace que tengan ustedes suficiente tiempo para que ustedes pues tengan la posibilidad de hacerlo, ¿va? Bueno, permítame entonces. Bueno, entonces recordémonos, como siempre, pues es una fase previa a la actividad. Vamos a hablar sobre las otras dos fases que estamos pendientes por platicar. En este caso, pues recuérdense que las principales fases está lo que es la planificación, lo que es la ejecución de la planificación y lo que es la evaluación. En la fase, pues estuvimos hablando sobre la planificación que se realiza para no improvisar, para que las actividades pues nos hagan lo mejor posible. Y se está evaluando sobre competencias, ¿va? Sobre las habilidades, para adquirir una habilidad y una destreza. También estuvimos hablando sobre lo que es el banco de ítems, que dijimos que era la conglomeración de documentos, imágenes, cuestionarios, todo lo que es necesario para poder ingresar a, a una... Permítame, no me pasa la siguiente. Ah, ahí está. Bueno, entonces, eso es lo que estábamos hablando de que el banco de contenidos es una herramienta importante y nos ayuda a ahorrar tiempo, como en este caso, pues sí, ya teniendo la evaluación, ya teniendo las actividades, pues esto nos va a servir mucho. En este caso, pues nos ayuda a mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje para que el conocimiento para el aprendizaje sea un aprendizaje significativo. Recuerden que la educación ahora, antes era una educación pasiva, lo que significaba que solamente importaba lo que el maestro opinara, pero ahora se le permite al estudiante permíteme, vamos a admitir a alguien que está entrando, creo, permítame. Pensé que habían entrado automáticamente todos, permítame. Mm, Bien, bueno, entonces estamos retornando al tema donde explicamos que el banco de contenidos es una herramienta importante, nos ayuda a ahorrar el tiempo cuando ya tenemos a la mano todos esos materiales, imágenes, fotos, cuestionarios, pues nos cuesta menos trabajo realizar una actividad evaluativa. Podemos guardar cuestionarios. Ahora, las fases de la evaluación, retornando al tema anterior, primero está la planificación, que la etapa, puede decir, es muy importante, donde se definen las competencias, contenidos, actividad de logro, todo lo que se va a realizar. Luego viene la fase de la ejecución donde vemos ciertas técnicas elegidas en la fase de la planificación, donde se va a realizar, como dice la palabra. Y luego está la fase de la evaluación, donde implica el análisis de los resultados que se han obtenido de la actividad anterior. De la fase de la planificación se procede luego a lo que es el banco de contenidos. Este banco de contenidos, pues, almacena la información así por áreas, si uno lo desea, de una área en particular. Y esta pues guarda un poquito de todo, guarda imágenes, guarda contenidos de los diferentes contextos, documentos que tenemos, guarda cuestionarios, lo que es el banco de ítems. El banco de ítems dijimos que es una serie de evaluaciones que pueden ir, evaluaciones verdadero y falso, evaluaciones de opción múltiple, solamente para que vengamos y optemos un momento dado y lo podamos colocar en una evaluación dependiendo el tipo de evaluación que vamos a realizar. Y también, pues, en este caso, son preguntas y temas, como dice ahí, que determina el tipo de preguntas, que pueden ser preguntas objetivas. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la tabla de especificaciones. En este caso, pues, una tabla de especificaciones es más que todo una herramienta de evaluación objetiva que se utiliza para escribir el contenido de una prueba. En esta herramienta pues se identifica el conocimiento, las habilidades que deberían y deben de ser medidas.
¿Cuál es el propósito? Pues ustedes realizan una actividad X y esa actividad ven la competencia en la tabla de especificaciones, ven el contenido creativo y las actividades que están realizando. En este caso, una prueba especifica qué es lo que va a calificar en la actividad, qué tipo de preguntas, cuánto va a valorar. O sea, está especificando los criterios que desea y se los da a conocer a los estudiantes para que estos sepan sobre, en este caso, qué criterios se están calificando. Entonces, la tabla, pues como dice acá, definición de una tabla de contenidos, es una herramienta y una explicación pues, se utiliza para escribir los objetivos del aprendizaje, los niveles de rendimiento esperados que el estudiante, que nos ayuda a enseñar, en este caso el examen, a evaluar desempeño de los estudiantes en función de sus aprendizajes. Allá les voy a mostrar en una gráfica que les he copiado para que se den una idea de cómo se debe realizar una tabla de especificaciones. Acá pues vemos que el propósito de una tabla, que es una herramienta esencial, es garantizar que los objetivos del aprendizaje estén siendo medidos en el examen, que ayude a garantizar a los estudiantes que sean evaluados de manera justa y precisa. ¿Qué quiere decir de una manera justa y precisa? Que no va a realizar un examen diferente para otra persona, sino que todos tienen las mismas oportunidades de aceptar, de realizar sus pruebas exactamente y no teniendo preferencias ni prejuicios del docente ni nadie en este caso. La tabla de especificaciones, pues, es una herramienta para planificar más que todo y diseñar exámenes objetivos. La instrucción de una tabla de especificaciones implica identificar los objetivos de aprendizaje y determinar la importancia de cada uno de estos. En fin, entonces, ¿cómo podemos entender como una tabla de especificaciones? Como una herramienta para planificar. Esa es la clave. Una herramienta para planificar las evaluaciones de los objetivos. Entonces, cuando se les haga esa pregunta, ¿qué es una tabla de especificaciones? Pues es precisamente eso, es una herramienta para planificar y diseñar los exámenes de los objetivos. La tabla de especificaciones, pues, como pueden ver, es una herramienta útil de aprendizaje a los estudiantes de manera objetiva, justa. Para crear una tabla de especificaciones, pues, ustedes tienen que tomar en cuenta para diseñar sus exámenes que midan los objetivos de aprendizaje. Crear una tabla de especificaciones, pues, deben de identificar cuáles son esos objetivos, establecer los niveles de rendimiento y diseñar los niveles ya creada y utilizar una guía para realizar el examen. Vamos a poner algunos ejemplos de algunas especificaciones que tenemos que tomar. En este caso, pues va a ser bastante útil para que ustedes puedan realizar un objetivo. Ayuden a identificar sus objetivos. Ahí, primero, el ejemplo de la aplicación. La tabla de especificaciones. Una tabla de especificación es una herramienta útil para diseñar y evaluar un examen objetivo. Ayuda a identificar los objetivos del aprendizaje, establecer los niveles de rendimiento y diseñar los elementos de evaluación. Los objetivos de aprendizaje son declaraciones claras y específicas que describen a los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer después de completar un curso o unidad de estudio. Los elementos de la evaluación, pues en este caso son las preguntas o pueden ser tareas que se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Les voy a mostrar en este momento un ejemplo de cómo se realiza una tabla de especificaciones. Como pueden ver, se parece mucho al cuadro de planificación. Primero, pues tenemos las competencias específicas en esta primera columna. La segunda es los indicadores de logro, que es lo que se pretende, pues, conocer, en este caso, qué habilidades y qué conocimientos. Luego, los contenidos procedimentales, en este caso, pues, son los contenidos que se van a evaluar y que están ustedes, pues, en el área de lo que es el CNB. Luego, las habilidades que se están queriendo. Y acá pues está una parte de la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación se va a hacer? Entonces acá está lo que es el tipo de pregunta y en este ejemplo da
tipo de pregunta múltiple en caso de clínico. ¿Y cuántas preguntas son? Pues aquí está un total de 5 preguntas. Valorado un total de 5 puntos. Entonces, en este caso, acá tenemos un cuadro de especificaciones, qué aspectos y qué tipo de evaluación se va a realizar. ¿Alguna pregunta por el momento? Entonces, ¿qué me pueden decir que acaban de comprender qué es una tabla de especificaciones? ¿Qué es una tabla de especificaciones? Vamos a ver, José. Sí, licenciado. Sí, ¿qué comprendió sobre lo que es una tabla de especificaciones? Una tabla de especificaciones. Puede ser tal vez tener a la mano los temas, una guía de temas, Ajá. ¿Y qué para poder actividades? tener a la mano. Y qué actividades y el tipo de evaluación que se van a realizar. Sí, en este caso, como dice, son los Sí. criterios que se están evaluando. Y como dice ahí, pues hay un ejemplo ahí de lo que son una evaluación de opción múltiple. Pero bien Ujú, podría haber sido una actividad. Podría haber sido que se está evaluando un ensayo o, como en el caso de ustedes, un SQA. Ahí está especificando, por eso ahí la palabra redundante, qué actividad se está realizando, qué aspectos se van a calificar y cuánto es la valoración. Bueno, entonces vamos a continuar con la fase última, que es la elaboración de una prueba objetiva. ¿Qué podemos explicar? Entonces, una tabla de especificaciones es una herramienta poderosa para diseñar, dice acá, en la conclusión, para diseñar exámenes y evaluar el desempeño de estudiantes en función a los objetivos del aprendizaje. Su uso permite asegurar que el examen sea justo y que mida de manera efectiva los conocimientos de los estudiantes. Ahí está. Continuamos con lo que la última de las fases, la elaboración de una prueba objetiva. Una prueba objetiva, pues, para realizar esa prueba objetiva necesitamos dos cositas. Lo primero es que necesitamos un banco de contenidos, que es lo que estuvimos explicando al principio, que tenemos que tener un listado de ya de preguntas ya establecidas con las especificaciones. Y eso pues es esencial. Y aparte de tener el banco para realizar un banco de contenidos, también tenemos que tener de antemano la tabla de especificaciones, qué aspecto vamos a calificar. Ya realizando lo que es la evaluación, la prueba objetiva, pues se utilizan preguntas, como explicamos. Se realiza también lo que es un test clave. ¿Qué es un test clave? Pues son las respuestas de ese examen, de lo que se va a realizar. Muy bien, entonces, acá tenemos la elaboración de la prueba. Primero, la elaboración de la prueba objetiva y su clave. La elaboración de la prueba objetiva utilizan preguntas del banco de contenidos y sus criterios establecidos en la tabla de especificaciones. ¿Qué criterios que vamos a calificar? Esto garantiza la prueba que mida los conocimientos, las habilidades que se han enseñado en el curso. Y por supuesto la creación de una clave, un test clave como nosotros le llamamos o llave, alguno le llama. En este caso, pues es importante tener en cuenta que la comprensión clara que se espera de la prueba, que evalúe para definir objetivos de la prueba, la definición de y a quién va a ser dirigida. En este caso, pues, ¿quiénes se le va a presentar? Entonces, una prueba pues va a ir dependiendo del nivel de enseñanza, dependiendo de qué persona se le va a realizar la prueba. Supongamos que en el grupo hay personas que tienen dificultades visuales, entonces se tienen que agregar ciertas adecuaciones, a eso se refiere, que se va a depender la población. Y también se refiere al tipo de
edad y a qué edad, a qué grado se le va a impartir, porque no se le va a impartir una evaluación a un niño como un examen como lo de nivel universitario. Entonces, en ese caso, pues tomémoslo en cuenta. Entonces, como dice ahí, comprensión de la prueba. Antes de desarrollar la prueba objetiva, es importante tener una comprensión clara de qué se espera, de definición a qué grupo se le va a realizar. Si distingue la prueba de estos, pues ahí va a ayudar que sea una prueba adecuada a la población con resultados que sean confiables. Y en este caso, pues el desarrollo de la prueba se implica la creación de preguntas que ustedes van a realizar, preguntas de opción múltiple o preguntas de verdadero y falso. Y el desarrollo de una respuesta clave, pues que tienen que tener de esa evaluación que van a realizar, pues un test que tenga la respuesta de ese examen. La redacción de preguntas, pues deben ser claras, concisas, sin estar en que no haya ambigüedad. Tienen que ser objetivas. Puede utilizar preguntas ya sea verdadero y falso, puede utilizar preguntas que sean de opción múltiple, pero por supuesto, pues que sean objetivas, para que la misma respuesta que da una persona que sea confiable y si otro maestro lo califica, pues dé la misma respuesta. Entonces dice ahí la elaboración de pruebas objetivas comienza con la redacción de preguntas claras y concisas. Las preguntas deben ser evaluativas y evitar la ambigüedad ni el sesgo para garantizar una evaluación justa. ¿A qué se refiere el sesgo? Ustedes podrán darse cuenta que a veces hay docentes que ponen una pregunta que casi dan demasiadas pistas, no es una pregunta neutral a la respuesta. Entonces ese tipo de preguntas tampoco son válidas. ¿Me explico? Imagínense que ustedes hagan una prueba que pongan animalito de cuatro patas que caza ratones, que dice miau y empieza con la letra M, o sea, casi que, y con la letra G, casi que lo está diciendo. Entonces, son preguntas que no tienen que ser muy evidentes, ¿no? Que tienen que entrar un poco en la neutralidad, o sea, que la persona lo entienda leyendo el concepto, pero que no se incline mucho a dar una respuesta ya obvia. Entonces, y la ambigüedad, pues también tiene que evitarse una pregunta que dé a entender más de una respuesta, que no se entienda si lo que quiere que el estudiante responda. Por esa razón, cuando una persona, un docente, hace una prueba objetiva, tiene que leerlo mucho para evitar ese tipo de problema. Y si ya en ocasiones, cuando no se detecta, porque uno de maestro a veces lo lee y no, uno mismo no lo ve, pues por eso existe una comisión de evaluación que se encarga de volver a leer las preguntas para ver si no existe alguna pregunta que caiga en este tipo de problema. Pero tiene que ser una persona que tenga un poquito de experiencia para evitar en algo que alguien que lo haga bien, ¿verdad? Y aceptar las críticas, porque a veces llevamos una evaluación a revisión y resulta que no nos gusta que nos que corrijan, queremos que todo esté perfecto, pues entonces tenemos que aceptar que no todo lo vamos a hacer bien, o sea, algunas cosas tenemos que irlas arreglando y como dice ahí, pues cuando ya las tengan buenas, las pueden almacenar en su banco de contenidos para posteriormente pues utilizarla más adelante si eso lo merita, ¿ah? Entonces, las preguntas, pues como podemos ver, hay que tener mucho cuidado. Acá pues tenemos algunas opciones. Las preguntas de opción múltiple, pues son buenas. Una pregunta que dé pauta a conceptos similares, pero solo una respuesta es la correcta. Las preguntas de verdadero y falso, donde el docente, pues, si el estudiante estudió lo suficiente, pues sabe la diferencia cuál es correcta y cuál no. Entonces hay que tomarlo en cuenta para que no se les evita. Para redactar una evaluación, pues hay ciertas recomendaciones que la vamos a ver ahorita. La primera es evitar la ambigüedad. Esta cosa a veces no me cambia. Permítanme. Que le estoy para dar clic. Creo que el mouse no. Ahí está. Evitar palabras ambiguas, como dice. Es importante evitar ambiguas en la pregunta para evitar confusiones y malentendidos. En su lugar, se deben utilizar términos claros, precisos, que sean fácilmente comprendidos por el estudiante. Entonces ya dimos el ejemplo de algunos, ejemplo de algunos exámenes, como dice que hizo Cristóbal Colón después de poner un pie en tierra.
y viene un estudiante y se puso el otro pie. Entonces, ese tipo de preguntas, pues, al no ser claros, al no ser concisos, pues entra en una pregunta ambigua y una respuesta que le dé un estudiante, pues puede estar buena, aunque no sea la respuesta que que el evaluador espera, ¿va? Entonces hay que tener cuidado de eso. Eh, Evitar términos técnicos. Muchos profesionales son muy, eh, su, eh, su forma de escribir pues, es muy técnica, son muy profesionales, pero el problema de usar muchos tecnicismos es que no todos lo entienden. Usted puede entenderse con una persona que esté a su nivel, pero una persona más sencilla no lo va a entender. Entonces tiene que rebajar un poquito su nivel para que lo que usted escriba lo entienda la persona que se esté evaluando, porque si no no va a entender, va a perder el contexto de lo que se está preguntando. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Otra es escribir preguntas, reescribir las preguntas ambiguas, o sea que hay que estar leyendo, hay que estar leyendo lo que uno hizo. Vamos a volver a leerlo, a ver si no hubo un error en ese problema. Entonces uno vuelve a leer para detectar si hay ambigüedad. Entonces hay que tener mucho cuidado para que esta pues sea clara, como dice ahí, que sea conciso, para evitar que en este caso pues exista ese tipo de problemas. Evitar la ambigüedad y el sesgo, dice. Evitando la ambigüedad de las preguntas, pues en las preguntas pueden llevar respuestas imprecisas y engañosas. Es importante que evitar palabras que pueden tener diferentes significados para diferentes estudiantes y asegurarse que las preguntas sean claras y concisas. Hay que tener mucho cuidado en eso. Evitando los sesgos. Ay, se fue la luz. Pero creo que todavía tengo acá. Bueno, evitando los sesgos de las preguntas se puede inclinar hacia una respuesta de los estudiantes hacia una pregunta específica. A eso es lo que estamos refiriendo. A veces son tan clara la pregunta da a entender que se inclina a una respuesta muy obvia. Entonces ese tipo de evaluación tampoco es muy buena. Tiene que ser una evaluación pues más justa, más clara, evitando pues que sea muy evidente lo que se está haciendo. Entonces tiene que evitar los sesgos, ¿verdad? Es importante pues evitar preguntas que puedan ser interpretadas como sesgadas, respuestas posibles que sea incluida en una pregunta. Está dando bastante problema, menos mal que estoy tragando en la tablet, porque si no, no podría hacer nada. Desarrollar desarrollando la clave de las respuestas. Pues como ustedes saben, después de que hacen una evaluación, este test clave le va a ser bastante útil. Tiene que asegurarse para realizar un examen, cualquier examen que usted realice, tienen que asegurarse de que las respuestas sean las correctas. Entonces, una forma de estar revisando si la respuesta es o no correcta es realizando un test clave. El test clave le va a servir para dos cosas. Una, verificar que sus pruebas o evaluación está bien escrita y con las respuestas correctas. Y la otra también le va a servir como una clave para calificar. O sea, al momento de usted que necesita de repente eh, que alguien, una persona, o su esposa o esposo le ayude a calificar, le puede proporcionar el test clave y con ese test clave también puede calificar porque le va a ayudar a realizar esa prueba. Entonces, el test clave pues es importante. Como dice ahí, desarrolla una clave de respuestas precisas. Es importante para determinar las respuestas correctas para cada pregunta de la prueba. Esto puede lograrse mediante la revisión cuidadosa de las preguntas y verificación de la respuesta utilizando fuentes confiables. Escribir clave de las respuestas. Una vez se ha determinado las respuestas correctas, es hora de escribir clave de respuestas de manera clara y concisa. La clave de respuestas debe ser fácil de entender y seguir y deber estar organizado de manera lógica y coherente. Lo correcto es que cuando ustedes realizan una prueba objetiva, sea cual sea esa prueba, sea para usted, y la va a presentar a la comisión de la evaluación, se debe
colocar adjunto a la prueba el test clave. Esto va a verificar la persona que está realizando también como revisor si sus preguntas están bien redactadas o si entra un poquito en lo que es ambigüedad. También tener el criterio, lo puede decir, de ser bastante maduros, de que si uno se equivoca, pues no enojarse, sino que tomarlo como algo de aprendizaje, donde tenemos que estar nosotros, no importa el nivel que estemos, pues, la persona se puede equivocar. Entonces, aceptar no críticas, sino que esas recomendaciones de los evaluadores, y se recomienda que sea más de un revisor en este sentido, porque tal vez lo que se le pasa a uno, pues el otro también lo va a observar, a detectar. Si la prueba está perfecta, pues enhorabuena, pero la experiencia de realizar pruebas, pues a la larga le va a salir beneficioso al realizar un test clave. Entonces, como dice ahí, pues determinar la respuesta correcta. Es importante que la clave de la respuesta sea precisa, que sea confiable, para evitar confusiones y errores. Evitar los errores de ortografía, de impresión en la respuesta. Créame que hay bastantes casos en de que uno se dice: "Ay, qué buena prueba hice una buena evaluación", y a veces son errorcitos de comerse alguna letra o escribirla mal que pueden llegar a caer y usted no lo observaron, tal vez se estar escribiendo y dice uno: "Ah, y me confundí". Entonces hay que tomarlo en cuenta. Al escribir la clave de respuesta, pues ustedes van a tener una respuesta clara, una respuesta concisa, que es esencial para evitar confusiones para lo que lo que es el estudiante, ¿va? Asegurarse que las respuestas estén escritas de forma legible. Permítame esta cosa como cuesta que no sé qué pasa. Ahí está. Para que sea importante, pues que las respuestas estén escritas de forma legible, que sean claros, sin ambigüedad, que sea entendible, que sean, que no entren en ningún problema. Ahora, algo que se les recomienda antes de realizar la prueba es hacer pruebas piloto. ¿Qué consiste una prueba piloto? Pues antes de los exámenes hace pruebas a los estudiantes haciéndoles preguntas acerca de lo que va a evaluar, a ver si ellos lo comprenden. Es decir, pruebas de las pruebas. Usted va a realizar pruebas de las pruebas para que así pues una prueba piloto pues le va a ayudar a hacer una técnica para que usted pueda realizar preguntas y aquellas que usted encuentra que no están bien redactadas, que los estudiantes no lo entienden, pues le dé oportunidad a replantearlas y las tome en cuenta para que esas pues sean ya bien escritas a la hora de realizar la prueba. Entonces, por eso, para asegurar, como dice, la validez y la confiabilidad, se implica hacer la prueba piloto a un pequeño grupo de personas, a ver si la pueden responder, a ver si la entendieron y si fue claro y conciso. Analizar los resultados determinados de la prueba, pues mide ciertos ítems, logran mediante el cálculo la validez. Análisis de resultados, pues ya habiendo realizado la evaluación, es el momento de realizar un análisis de los resultados obtenidos. Y esto pues es, como dice ahí, es crucial, porque en este caso uno puede observar si el alumno ha aprendido todo lo que queríamos que supiera o necesita corregirse en algunas áreas. Entonces uno tiene que ver que una prueba pues precisamente es para detectar o mejorar un producto. No siempre es solamente: "Ah, necesito mejorar eso". Entonces la prueba diagnóstica nos ayuda a realizar esto para encontrar y mejorar un producto. Cada vez podemos ir mejorando, no dar por hecho de que lo tenemos todo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la prueba objetiva, en este caso, pues, y su clave requieren un proceso sistemático, cuidadoso, que incluya redacción de preguntas que sean claras, concisas, en el desarrollo clave de una respuesta precisa.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del tema que estamos hablando? Sí, Osman. Licenciado, una pregunta. Eh, ¿Existen los exámenes unificados? Unificados. ¿Cómo así? Que un examen se le hace a todos los grados. De hecho, Primero. sí, es que mire, pues la vez pasada estuvimos hablando de las pruebas personalizadas que son hechas por el docente y también están las pruebas estandarizadas. Esas pruebas pues no son hechas por el docente, no que ya vienen establecidas y de hecho esas sí se les puede hacer a los estudiantes, pero tienen que tener conocimientos previos. Oh, ya. O sea que una prueba estandarizada, para hacer una prueba unificada, como usted lo menciona, pues tendrían que tener los mismos criterios y precisamente los mismos grados para poder realizar una prueba, porque no tienen que haber ciertas normas comunes, le voy a decir, ciertos criterios comunes que ambos están viendo para poder evaluarlos así. ¿Alguna otra pregunta? Solamente el licenciado que tenía duda. Muy, Gracias. muy bien. Acá pues estamos viendo los compañeros que están presentes para poder tomarles nota. Algunos se salieron, ¿verdad? Sí, licenciados, que por acá por la casa, en mi caso, pues han habido apagones, entonces puede ser que en algunos lugares ya no haya luz. Sí, fíjese que precisamente les voy a comentar que aquí se fue la luz, pero como tengo un UPS en lo que respecta ¿cómo se llama? Al router y la computadora es portátil, pues en ese sentido me ayudó bastante. Entonces ahí, pues ahí sí lo ayuda. Ahora, volviendo al tema que estamos platicando, ¿qué podemos recordarnos? ¿Cuáles son las cuatro fases entonces de lo que es la evaluación? Planificación, banco de contenidos, ¿Correcto? Faltan dos. la tabla de ¿Es especificaciones. correcto? Sí. Ay, se me olvidó la última. La La evaluación, evaluación. la prueba objetiva y el test clave. Esas son primero la planificación, luego el banco de contenidos, luego la tabla de especificaciones, que es previa a la prueba, luego viene lo que es la prueba objetiva y su test clave. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema. O sea que, ¿por qué le llamamos que es un sistema? Porque un sistema, para ser un sistema, tiene que tener un conjunto de elementos. Y ahí los tenemos, la planificación, el banco de contenido, la tabla de explicaciones y la prueba. Cumple con el primer requisito. Dice que para que sea un sistema tiene que estar interrelacionados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que para poder evaluar, primero tiene que existir la planificación, el banco de contenidos y también tiene que tener lo que es la tabla de especificaciones. Ahora bien, si falta un elemento para que sea un sistema, deja de ser sistema. ¿Qué pasa si quiero hacer la evaluación pero no tengo ningún contenido? No se puede. Entonces, todo tiene un orden jerárquico. Primero se tiene que hacer uno, y luego el otro, para poder realizar la evaluación. Entonces, ¿qué pudimos entender? ¿Qué o para qué sirve la planificación? ¿Quién me responde? La planificación nos ayuda a evitar la improvisación y tener un mejor control de nuestras clases magistrales. Es correcto. ¿Qué pudimos entender para qué sirve el banco de ítems? Perdón, de contenidos.
¿Qué es el banco de contenidos? Es organizar las preguntas, podría ser, o nuestros contenidos para Sí, ahorrarnos preguntas. tiempo. Es correcto. Preguntas, contenidos. No solamente preguntas, no que también contenido, videos, fotos, todo eso. ¿Quién me puede decir qué comprendimos sobre la tabla de especificaciones? Ese punto no les quedó muy claro. Mire, pues la tabla de especificaciones. Me sirven para diseñar exámenes Sí, y evaluar el desempeño de los estudiantes. sí, o sea que una tabla de especificaciones es una herramienta, como ver una evaluación, es una herramienta, pero se utiliza para definir, como usted lo dijo, y diseñar la estructura del contenido de los objetivos que va a llevar un examen, más que todo. Entonces una tabla puede decir, tengo este contenido, quiero lograr esta competencia, y como este contenido se adapta, voy a poner esta actividad y sobre esta voy a evaluar. O sea que ahí está diseñando cuántos puntos va, qué criterios. Ustedes se han dado cuenta de los criterios que les he colocado cuando van a subir una actividad. ¿Qué estoy calificando? ¿Y sobre qué? Eso es una tabla de especificaciones. O sea que ahí estamos evaluando. Usted dice, el licenciado quiere que hagamos una carátula, que le pongamos esto. Entonces ahí está indicando que estoy tomando en cuenta. Estamos especificando. ¿Y qué podemos explicar sobre una prueba objetiva? ¿Qué comprendemos sobre la prueba objetiva? La prueba objetiva es una herramienta que sirve para ¿qué evalúa una prueba objetiva? Evalúa si las competencias y habilidades que pretendemos que alcance el estudiante, pues están siendo adquiridas. ¿Alguna pregunta más antes de continuar? ¿Tienen alguna duda? Bueno, sí, pues es el silencio, pues, otorga. Chicos, les agradezco mucho por esta actividad que llevamos el día de hoy. El próximo día de clases, el- para aquellos que no estaban o que no escucharon, quisiera que llevaran una computadora. Yo voy a dar mi cañonera otra vez para explicarles cómo pueden obtener las competencias, los indicadores de logro y los contenidos declarativos de X materia. Eso pues lo van a realizar allá para que lo logren subir también ahí las actividades que vamos a realizar. Si alguno no tiene, pues de repente con otro compañero que sí tenga, pues lo pueden apoyarse para poder realizar. Y también vamos a aprovechar el próximo día de clases para que ustedes realicen cómo se realiza una prueba objetiva, su clave, y van a escoger una materia en particular para que el último día de clases, el último día de clases, que es el presencial, pues empiecen a trabajarlo con anticipación para que sí ya tengan esa actividad. Entonces, no más, pues antes de que se finalice esta actividad,
Como ustedes saben, pues es importante pues saber si todos están participando. Les voy a pedir a todos que activen su camarita. Así pues poderlos observar, podemos saludar a todos de manera cordial. Entonces les voy a pedir que activen su camarita para ver los que están ahí presentes. Muy bien, faltan algunos todavía que están ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces es un gran gusto verles, saludarles, esperando pues que tengan un bendecido día. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan antes de terminar la clase? Bueno, les agradezco mucho. Entonces vamos a dar por finalizada la actividad del día de hoy y los dejo pues trabajando para que así pues puedan subir sus actividades. Entonces, gracias por su atención. Pasen un bendecido día. Nos veremos hasta el próximo sábado. Bendiciones. Bendiciones. Feliz fin de semana.